Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de ROAS Busters. Según nuestro entrevistado de hoy, el buen marketing requiere de sentido de marketing. Los directivos con dicho sentido disponen de sensibilidad para comprender el sentido común de los consumidores, sentido que no tiene por qué corresponderse con el sentido común de la empresa. Tenemos hoy con nosotros para hablar de muchas cosas, pero sobre todo de marketing, a Joan Mir, director general de la compañía Acemarca. Muchos os preguntaréis qué es Acemarca. Pues bien, son los creadores de marcas tan conocidas y cotidianas como Norit, Sanitol, Cebralin, entre muchas otras. Licenciado en farmacia, cuenta con un currículum extensísimo en cargos de responsabilidad en Bayer, Del Monte Foods, Grupo RBA, así como una labor para la docencia indiscutible como director del programa internacional de MBA de SIC Barcelona. Seguro que hoy saldremos de este programa más sabios y esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotros. Bienvenido, Joan. Gracias. Vale, muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo estáis, Cesc y Miriam? ¿Qué tal? Sí, que ya siempre se olvida es que es el meme porque nunca me... Exacto, sí, siempre se olvida de nosotros. Es verdad. Bueno, ya entrando, ya te ha introducido un poco Llorens, pero si nos puedes explicar un poco mejor qué es Acemarca. Vale, Acemarca es una empresa familiar, ya que es una pequeña multinacional, ya que el 60% de las ventas las obtenemos de nuestras filiales en el extranjero. Facturamos unos 450 millones de euros. Estamos en 11 países fuera de España y tocamos básicamente cuidado del hogar, cuidado personal, adhesivos y bricolaje, y tenemos 3 pequeños laboratorios farmacéuticos, uno en España, otro en Alemania y otro en Polonia. ¿Qué marcas tenéis en la empresa? A ver, aparte de las que ha dicho Llorens, Norit, Sanitol, Cebralin, tenemos Ecran, Georgie, Lactobit, Kinesia, Zeiss, de colas y adhesivos. Y bueno, y el pequeño laboratorio que tenemos aquí en España tiene Pilopeptan, que es para la caída del pelo de las mujeres, Noxtema, que son cremas para el afeitado. Bueno, y diferentes marcas. ¿Cuántas marcas son? ¿20 o no? Hay muchas marcas, demasiadas marcas. Marcas más todos los productos dentro de cada marca, una barbaridad. Qué bueno. ¿Y la sede central la tenéis en Barcelona? Hospitalet. O sea que aquí es donde se toman las decisiones, tanto entiendo que de España como del resto de geolocalizaciones, ¿no? Sí, tenemos lo que se llama headquarters aquí en España, lo cual, pues, para los profesionales que trabajamos en la empresa es algo muy positivo, porque estás muy cerca de donde se toman las decisiones, ¿no? Muy bien. Y entrando un poco, ¿no?, en el tema de la centralización respecto a otros países, ¿no?, que habíamos visto algún caso que decían, igual vuestro caso no pasa, pero en el sector moda sí que habíamos visto algún caso que decían que a veces al centralizar muchos departamentos, luego igual explicaremos cómo lo tenéis vosotros estructurado, que no tiene nada que ver, pero que a veces decían que perdían la esencia de cada país. Por ejemplo, ¿no? Decían que Nike, que de hecho en bolsa se está pegando ya desde hace unas semanas o meses una buena caída, decían que, ostras, que como empezaron a cerrar, pues yo qué sé, en Barcelona tiene una sede que la disminuyeron un montón, en otros países no sé qué, centralizarlo todo mucho más, que decían que ahora están perdiendo la esencia de la marca a nivel local y que eso está haciendo que, pues, que sus ventas cayeran, ¿no? No sé si es tanto vuestro caso, igual Nike es un tema como estilo de vida tal, pero... Yo creo que tocas un tema crítico, vale. Un tema crítico, sobre todo en Europa. Vale. Muchas multinacionales de gran consumo en este momento están pensando que Europa es como Estados Unidos, donde al final tú tienes un Walmart, un Target, que distribuye productos y marcas en todo Estados Unidos, con lo cual los competidores de las marcas son muy claros. O sea, la marca líder en detergentes en Estados Unidos es Tide. Si tú eres All, Clorox o Gain, que sería segunda, tercera, cuarta, tienes muy claro que es tu enemigo, que es Tide. Entonces, tu posicionamiento lo puedes trabajar para atacar a ese enemigo. En Europa las cosas son muy distintas. Nosotros tocamos la categoría de limpiadores para el hogar y en cada país tienes un referente distinto y tienes local heroes, como puede ser KH7 en España, pero esto se repite en todos los países de Europa. Entonces, necesitas una estrategia global, ¿no? Tienes que tener un marco de referencia para definir muy claramente lo que es la marca, cuál es la uniqueness, un poco los colores, el naming, etcétera,
pero luego la comunicación, lo que es la selling idea y cómo de alguna manera te posicionas respecto a tus competidores, tienes que tocarlo muy localmente. Y aquí hay un tema, y es que, como decía, las multinacionales están centralizando mucho las decisiones, están disminuyendo mucho el talento en cada uno de los países, porque la estrategia se decide en los headquarters, y yo personalmente creo que muchas de las marcas de las multinacionales están perdiendo fuerza, y esta es una de las causas por las cuales seguramente la marca de distribución está avanzando a toda velocidad en toda Europa. ¿Qué es la marca de distribución? Para que se La marca de entienda? distribución es la marca propiedad de enseñas de retailers, ¿no? O sea, el Hacendado en alimentación de Mercadona o la marca Carrefour en detergentes de Carrefour, ¿no? Sí, justo es un tema, bueno, ya que has sacado el tema de Mercadona, que también te quería preguntar, ¿no? Que el auge, ¿no? de las marcas blancas, también vemos que cada vez hay más Mercadonas, más Lidls, más Aldis, que son, con Mercadona le dicen, ¿no? Totalers, que tienen toda su propia marca, tal. Que esto lo ves como una amenaza, Totalmente. oportunidad. Totalmente. ¿Por qué está pasando? Está pasando porque venimos encadenando una serie de crisis, ¿no? Que hacen que bueno, pues que haya mucha gente que tiene que buscarse alternativas pues, para llegar a final de mes, ¿no? El tema está en que cuando tú pruebas la marca de distribuidor, pues bueno, son marcas que cada vez están mejor y generan ya pocas insatisfacciones. Hace 20 años tener marca de distribuidor en tu casa pues daba vergüenza. Cuando tenías invitados, pues no, de alguna manera las escondías. Y ahora hay marca de distribuidor que bueno, pues que el consumidor dice, mira qué smart shopping soy, qué smart shopper soy, que compro esto, ¿no? Y esto, pues, claramente es una amenaza para las marcas de fabricante. Mira, si nos ponemos un poco académicos, hay dos autores. Uno es Byron Sharp, es un australiano que escribió hace unos años un libro donde con datos demostraba que las marcas que consiguen más penetración de mercado se vuelven más populares y generan más repetición, es decir, hay una correlación entre penetración de mercado, penetración en hogares y repetición. Y César Valencoso de Kantar también tiene un libro con datos de Kantar, con mucha data, que muestra claramente esas correlaciones. Entonces, cuando miras la marca blanca, claro, tiene penetraciones casi del 100%, con lo cual la repetición se está volviendo pues muy alta, ¿no? Y bueno, y luego hay el tema de que tú comentabas, 3 discounters en España, ¿no? Mercadona, Lidl y Aldi, que tiene el 50% del mercado. Una barbaridad. Y entonces esto pesa muchísimo, ¿no? Y esta es un poco la situación, ¿no? Ya que he cogido carrerilla, os entiendo que en Acemarca sois fabricantes de vuestras propias marcas, no fabricáis para otros, sé que tenéis también, ¿no? Investigación y más de trabajáis de distribución, o sea, hacéis toda la cadena de valor, por decirlo de alguna forma, ¿o? Sí, totalmente. O sea, nosotros nos fabricamos nuestras marcas, no fabricamos para terceros, y yo diría que una de las cosas más importantes que ha hecho la empresa en los últimos 30 años es la internacionalización. Precisamente para diversificar riesgo. En España en este momento hay muchas pymes con marcas muy potentes que no han podido, no han sabido, no han querido internacionalizar, y cuando piensas en su futuro a 5 o 10 años, pues salen muchos interrogantes. No, es que y luego, viendo el auge de estos de Mercadona y tal, ostras, o sea, ya tuvisteis visión de decir, ostras, ojo que esto va a venir y ¿no? O sea, que me parece bueno, una buena buen timing, ¿no? Para internacionalizar la sí, compañía. porque aparte no se cortan en enseñar que una primera marca les ha producido para ellos, ¿no? Las típicas pizzas casatarra de ellas para Mercadona. Sí, aparte pero esto es minoritario. O sí, sea, sí. Actualmente sí que es cierto que hay ejemplos como el que dices, pero la mayoría de marcas de distribución no las hacen primeras marcas. Hace 30 años sí, o hace 20 años, o los 90, era así. O sea, lo que hacía la distribución es decir, tú eres el líder, pues para diluir costes fijos, hazme mi marca. Lo que pasa es que ha habido una limpieza de marcas en el mercado.
conforme la distribución se ha ido concentrando, unos se han comprado con otros y eso ha generado que, bueno, pues que ha habido un embudo. Entonces, hay muchas segundas, terceras, cuartas marcas que en los últimos 20 años han salido del mercado y se han quedado con la capacidad fabril. Y entonces la posibilidad de hacer marca de distribuidor pues es como un maná que les ha caído del cielo, ¿no? Y sí que hay ejemplos como el que tú dices, pero te diría que esto es minoritario. Porque ya que estamos analizando este punto, para quien no lo sepa, ¿cómo es una negociación con un gran retailer como por ejemplo Mercadona? Es decir, tú como hace marca, ¿cómo uno se enfrenta, no? Si se puede explicar a vender esos productos ahí. Hay un tema de poder de negociación. Cuanto más fuertes son tus marcas, más poder de negociación tienes. Cuanto más débiles son tus marcas, menos poder de negociación tienes. Porque, por ejemplo, ¿cómo Mercadona calcula el tráfico que una marca como las vuestras puede atraerle a esa gran superficie? Bueno, hay datos cualitativos y hay datos cuantitativos. Hay un par de paneles de consumidor importantes, uno lo he citado antes, otro es el de Nielsen, y tú puedes tener pues un diagnóstico demográfico de cuáles son tus consumidores, explicar que igual es un tipo de consumidor que puede ser muy interesante para un determinado retail, que le puede generar tráfico en la categoría y bueno, y con datos pues la idea es intentar convencerles que te tengan, ¿no? Porque se me ocurre, nosotros que nos dedicamos a las campañas, ¿no? Digitales e incluso no digitales, ¿sirven esos datos? ¿El hecho de que vosotros invirtáis mucho dinero en marcas sirve para una negociación de decir, oye... Con algunos retailers sí, con otros no tanto. No, porque claro, pienso, hombre... Pero hay retailers que sí, que te abren las puertas de alguna manera, a esta relación de socios, de decir, mira, te comparto datos. Bueno, lo que se llama también gestión por categorías. Nosotros hacemos gestión por categorías con varios retailers y al final lo que les enseñamos es el árbol de decisión de los consumidores, de las diferentes tipologías de consumidores y en función de eso, pues buscar una optimización de surtido. Y hay retailers que claramente están muy abiertos a ese tipo de colaboración. Otros no tanto y piensan que las decisiones las tienen que tomar ellos. Esto se basa básicamente en el tema de si soy un comprador, llevo 100 categorías de droguería, no puedo ser experto en las 100 categorías. Entonces, si yo puedo trabajar con expertos en categorías concretas, pues tengo mucha información que puede ser útil para eso, para optimizar mis surtidos. Qué bueno. Sí, sí. Una pregunta. ¿La sostenibilidad en los productos, la tendencia de menos plástico, menos químicos, esto es algo que es habitual? Esto es exponencial. Es exponencial por dos causas. Por un tema de valores propios de la compañía, es decir, oye, aquí nos hemos de poner las pilas, esto ya hace años que estamos en ese camino, y luego un tema de regulatorio. O sea, se está regulando muchísimo, pues bueno, de cara al 2030, de cara al 2050, tanto materias primas como el tema del plástico. Entonces, claro, los dos vectores hacen que esto esté marchando de una forma exponencial. Se habla justo en esto, ¿no? Bueno, antes hablábamos un momento de alguna marca que conocemos, que justo no hace detergentes de manera que se supone que no tienen químicos, que huele muy bien, es biodegradable, tal. Entonces entiendo que la tendencia un poco va, ya no a nivel de consumo, sino regulatorio. Bueno, es un tema que no te va a diferenciar. Vale. O sea, lo vas a tener, va a ser un must. Va a ser un must. Y entonces también hay marcas que intentan diferenciarse por ahí y es muy difícil diferenciarte por ahí porque en unos años todo el mundo va a estar allí. Los que no van a estar allí estarán fuera. Claro. Sí, esto en algún caso también habíamos visto que el tema de hablar de sostenibilidad en algún sector ya no es en un momento era un atributo diferencial o, ¿no?, una unique selling proposition, pero parece ser que ya no lo es, porque ya es un término que todo el mundo utiliza, incluso la industria, sobre todo del fast fashion, lo ha, malamente dicho, ¿no?, prostituido de alguna forma, que habíamos detectado que ya no es un valor diferencial, sino que es un valor que te puede ayudar a justificar un precio más alto, o es algo que dices, oye, pues, o sea, es un valor añadido, pero ya no es lo que te mueve a comprar, ¿no? Y parece ser que lo que sigue moviendo a comprar es pues la calidad del producto, las características. ¿Qué es sostenible? Ostras, pues encima es que es sostenible, ¿no? Pero ya no es el valor único diferencial.
Pero sí, no sé. Bueno, parece que todo va para allí. Yo esto me lo preguntaba, por ejemplo, con las marcas de motocicletas, ¿no? Que han salido o un Tesla. Al final, pienso que cuando todas las marcas se pongan las pilas al mismo nivel, el hecho de que tú seas una marca primeriza y te compares con Honda, con Yamaha o Ducati, que llevan toda la vida haciendo motos, yo creo que la decisión del consumidor será obvia, ¿no? Es decir, me voy a la de toda la vida porque no me fallará. Claro. Y me acuerdo, por ejemplo, marcas de shopping, de ropa como EcoAlf, que muestra cuántas botellas ha utilizado. Al final, en unos años, como decía Joan, ¿no? Esto no tendrá ningún sentido porque será lo habitual. Sí. Sí, es peligroso. Bueno, está bien, supongo, durante un tiempo, pero también es peligroso porque no lo puedes extender en un tiempo más allá, ¿no? Bueno, y entrando un poco más en Acemarca, ¿nos puedes explicar un poco cómo se estructura la empresa? ¿Cuántos empleados tenéis? Bueno, tenemos unos 1000 empleados, tenemos varias fábricas y luego los equipos comerciales. Intentamos ser muy verticales en el sentido de lo que es cuidado personal, pues una estructura para cuidado personal, cuidado del hogar, lo mismo, en adhesivos lo mismo. Y a nivel internacional lo que tenemos son filiales, algunas ya con masa crítica suficiente como para tener su departamento de marketing local, todas tienen sus equipos comerciales, lógicamente, pero bueno, cuanto más grandes son, más estructuradas están. Luego tenemos algunas pues, más nuevas, como Polonia, donde pues, básicamente tenemos una estructura comercial y administrativa, y, bueno, y poco a poco pues, esas estructuras se van ampliando conforme las ventas van creciendo, ¿no? O sea, que el marketing intentáis trabajarlo en cada país. Lo que intentamos es tener un marketing internacional, o sea, un marketing que se gestiona desde la central, pero que marca un poco las líneas dentro de las cuales está la marca, ¿no? El uniqueness, los colores, el branding, etc. Luego lo que es la selling idea, cómo lo vendes, pues intentas adaptarlo a nivel local. Esto me recuerda un poco al caso de MediaMarkt, ¿no? El Yo no soy tonto, que igual a nivel internacional o en el resto de países, ¿no? Es la misma campaña, pero luego igual en España utilizan a una persona tal, en Alemania a otra tal, ¿no? Entonces, bueno, hay un marco y luego tenemos flexibilidad para adaptarlo, ¿no? O los nombres de los coches, que en según qué país pues tienen un significado, en según qué otro tienen otro, y tienes un problema, como lo centralices todo en un sitio. Ya sé que no me lo ha venido a la cabeza de Sí, Toyota, no hace falta repetirlo, pero bueno, y otros que han salido y dices, ostras, esto es falta de lo que decías, de esta centralización, esta locura para, supongo, entiendo que ahorro de costes. Totalmente. Que provoca que luego te salga más caro. Muchas de las multinacionales están cotizando en bolsa y tienen un enfoque muy cortoplacista, y entonces cuando tienes un enfoque muy cortoplacista, pues buscas ahorro de costes, buscas decisiones que son muy tácticas para intentar bueno, pues maximizar los resultados a corto plazo, lo cual es muchas veces contraproducente para construir marcas a largo plazo. Sí, sí. A mí me surge una pregunta que luego se preguntará por competencia, ¿no? Pero el hecho de que Acemarca se esconda, ¿no? Como otras que a todo el mundo conoce, en las marcas de los productos que vende, porque pienso, si es complicado potenciar una marca, no me imagino lo que son 25 marcas o más. Esto al final, el motivo, ¿cuál es, Joan? De decir... El motivo es que nosotros pensamos que está bien que la empresa sea una respaldadora, lógicamente, ¿no? Pues por lo que hablabas de sostenibilidad o valores que se asocian a la empresa, pero creemos que cada marca tiene que tener su identidad y tiene que intentar tener mucho foco en la identidad de la marca. No ser un árbol de Navidad con muchas bolas, sino que la decoración que tenga ese árbol de Navidad sea muy concreta, muy focalizada, muy dirigida a un target, a una uniqueness, etc. Cuando empiezas a poner más cosas, pues, bueno, pues de alguna manera dispersas, ¿no? Dispersas la atención, y más en un mundo en el que vivimos, que hay millones de marcas, de nombres, de conceptos, de ideas, y necesitas de alguna manera ser muy claro. Se está pensando también en... O sea, por una parte le veo... O sea, es decir, por ejemplo, no sé si tiene sentido lo que voy a decir, pero si dentro del grupo no hay una marca que despunta o que tiene mucho renombre, tal, y dices, ostras, si sabe quién hay detrás,
igual esa buena reputación la pueden aprovechar otras del grupo. Pero al mismo tiempo también puede pasar al revés, ¿no? Si hay una que no funciona tan bien, muchas empresas es un arma doble filo. Claro. Fíjate una cosa, cuando un consumidora se pone delante del lineal y piensa en una determinada marca, está pensando en la marca. El tema de la derivada de quién me produce esta marca y quién está y desde qué país es y todo esto, hombre, hay gente que lo hace, ¿no? Pero es todo mucho más simple, mucho más inmediato, mucho más instintivo. ¿Qué me proyecta esta marca? Pues ya está, cuanto más nítida sea esta marca, con el concepto más nítido, más claro, pues más potencia tiene. Si le pongo muchas bolas a ese árbol... Se distrae. Sí. O la mítica de que la gente habla de Sanitol aunque no sea Sanitol. O Tipex o Velcro, que dices, bueno, es que todos estos son marcas, ¿no? Es un puntazo, esto es un activo muy bueno. Pero a KH7 no le ocurre eso, porque no dices un KH7, no. O sea, un desengrasante, sí. Pero no se utiliza el término. Entonces, con Sanitol, por ejemplo, me parece súper oportuno porque después del COVID, ¿no? Supongo que también tiene una historia aparte esto de Sanitol brutal. Bueno, sí, tiene una historia muy interesante, que la gente piensa que es una marca que nació con el COVID y es una marca que en la mayoría de países donde estamos tenía ya un recorrido pues muy importante. El tema del COVID fue un booster, ¿no? Pero bueno, pero ya era una marca que crecía 2 dígitos en la mayoría de países. O sea. Sí, no. Vale, pues entramos en competencia. Un poco cómo conseguís competir con estos grandes monstruos, que si Reckitt, Procter, cómo es la batalla, ¿no? Fíjate una cosa, yo creo que el tema local global en este momento tiene mucha relevancia. Tengo en la cabeza ahora un cuadro de Kantar con los top 20 fabricantes que más penetración de mercado ganaron en el 2023. 3/4 partes, o sea, 15, son locales y 5 multinacionales. Es que nos lo acaba de decir Joan en un podcast que tuvimos, diciendo, es que la local, hemos duplicado facturación compitiendo con el top 9, las 8 por encima nuestra, son multinacionales. Y hemos duplicado facturación. Que esto es brutal. Es que refuerza lo que dices tú, Joan, que muchas veces céntrate primero en lo local, ¿no? Y luego ya veremos qué ocurre. O sea, está la corriente de sostenibilidad y la corriente de que la gente le da, que el tema es algo producción local o marca local, le da más valor, ¿no? No sé si es tanto esto, vale, o que las locales están más en la trinchera, vale, a nivel del país. Vale. Un poco lo que hablaba del talento. O sea, cuando tú en un país lo que tienes son becarios y juniors que implementan la estrategia que se decide en las oficinas centrales, igual allí no hay tanta potencia como cuando una local pues tiene un equipo pues un poco más... Sí, con más senior. rodaje. Sí, claro. Sí. Por lo menos con más libertad, ¿no, Joan? Quizá, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos de que en el marco de Europa, luego hay otras, bueno, por ejemplo Estados Unidos, eso es otra historia, pero en el marco de Europa los mercados son muy particulares. O sea, lo que funciona en España no tiene por qué funcionar en Dinamarca. Ahora hablabas de Sanitol. Hay países en Europa donde la lejía es muy importante y hay países de Europa donde no. Entonces, ¿tu enemigo quién es en los países donde la lejía es muy importante? Es la lejía. Entonces te posicionas como un desinfectante respetuoso que no tiene los efectos secundarios de la lejía. En países donde la lejía es irrelevante, tienes que buscar, dentro de lo que es la desinfección respetuosa, otra manera de atacar al que sea el referente en ese país. Es curioso, ¿eh? Es interesante. Luego, al final, te preguntaremos anécdotas y qué opinas de según qué producto, porque creo que hay mucha leyenda urbana y también mucho desconocimiento sobre lo que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? No sé si es de... Yo quería preguntar, ya que hemos hablado un poco de competencia internacional y tal, o sea, ¿qué planes de futuro tiene AC Marca? Bueno, pues seguir creciendo. Lo que tenemos son filiales muy desarrolladas, otras que están a nivel medio desarrollo y otras que están en una fase incipiente. Lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, que las filiales que ya funcionan o que ya tenemos abiertas, pues que traccionen mucho más y luego pues aprovechar oportunidades para seguir creciendo
internacionalmente, ¿no? O sea, igual en adquisición de algunas marcas, o sea, eso es una práctica que también hacéis. Bueno, esto hay diferentes maneras. O sea, tú puedes trabajar con un distribuidor en un país y cuando tienes una masa crítica suficiente, decir, mira, tengo masa crítica suficiente para implantarme directamente. O puedo comprar una empresa o una marca en un determinado país que me sirva de plataforma para de alguna manera desarrollarme en ese país. O sea, en función del país hay diferentes vías. Muy bien, muy bien. Nos estamos centrando mucho en los canales de distribución. Joan, el tema e-commerce propias, marketplace, ¿no? Con varias de vuestras marcas, porque al final sois un distribuidor más, porque con tanta marca. Esto es siempre la piedra angular de todo. Bueno, nosotros no tenemos e-commerce propio y lo que hacemos es pues, trabajar con Amazon, trabajar con plataformas, por ejemplo, pues yo qué sé, pues de mascotas, ¿no? Pues trabajamos con varias plataformas de mascotas porque el tema de mascotas online funciona muy bien. Y luego, lógicamente, con la parte online de los retailers, ¿no? Carrefour, Día, etcétera. Entonces, bueno, el porcentaje de las ventas aún es reducido, está entre un 2, 2,5. Lo que pasa que, por ejemplo, esta facturación se ha doblado del 23 al 22. O sea, la tendencia es lógicamente creciente, ¿no? Es un canal que, bueno, pues del que estamos aprendiendo, que vamos probando cosas y está claro que es un canal donde nos hemos de desarrollar mucho más. Porque es como, escuchando a otros clientes que podemos tener, ¿no? Como hemos tenido, es como el gran miedo, ¿no? Si tengo canal de distribución y a mí me venden mi producto, les da pavor el hecho de decir, ostras, que voy a montar mi propio canal de distribución online, ¿qué pasará? ¿Qué dirán? No puedo hacer ofertas porque automáticamente me estoy cargando las ofertas del punto físico o no físico, pero de otra marca, de este distribuidor. Creo que es la piedra angular y hay veces que quizá por miedo una marca no explota suficiente. No sé si estás de acuerdo o no con la afirmación. Bueno, yo creo que hay categorías y sectores donde eso es especialmente crítico, ¿no? Y igual estás muy bien con un determinado retail online y te genera unos problemas con el resto de la distribución, pues porque en esa categoría, por lo que sea, es muy sensible al precio, se está continuamente comparando precios en las webs y eso genera problemas, ¿no? Nosotros vemos interesante ese canal, sobre todo por el long tail. O sea, España, por ejemplo, el 90% de las ventas, 85% de las ventas se hacen en canal supermercado. Canal supermercado es un canal de surtido corto, donde tienes tus bestsellers, pero donde es difícil vender long tail. Y entonces allí tenemos una oportunidad importante, pues vender todas esas referencias donde es muy difícil que entren en un día, por ejemplo, ¿no? Sí, es que también, son dos mundos distintos. Bueno, me acuerdo hace un tiempo las marcas de tecnología, ¿no? Pues hasta un Samsung, que me acuerdo que solo vendían, pues esto, ¿no? MediaMarkt, tal y cual, y propio Samsung o Dyson, o sea, estas marcas de electrónica de consumo, no tenían e-commerce propia, ¿no? Y ahora ya desde hace un tiempo sí que están lanzando. Claro, o sea, ¿crees que es una tendencia que va a llegar también a vuestro...? El tema es que Dyson vende un aspirador y lo que son los gastos de envío, pues se pueden pagar de una forma cómoda, ¿no? Claro, cuando vendes un producto a 2 euros, pues los gastos de envío se te comen todo. Sí. No, o sea, me refería también, Joan, porque dices, ostras, mi sueño, ¿no? Imaginemos que montamos una marca ahora. Entiendo que si yo monto una marca, hago un Sanitol 2, mi sueño es que venga un Carrefour y diga, mira, Llorens, tanto, yo pago la fiesta porque al final es el tráfico, te lo traigo yo, etcétera. Pero tú, Joan, como profesor, si alguien tuviese que montar algo, ¿recomendarías esa idea o recomendarías oye, trabaja tu propio canal? Yo creo que depende de la categoría, es un poco lo que decía antes. Una categoría, yo qué sé, como las rumbas o los aspiradores, o pues lógicamente yo recomendaría trabajar con el retail, pero si tienes la opción de tener tu e-commerce, esto te da mucha seguridad y te permite diversificar mucho el riesgo. En otras categorías esto es difícil, ¿no? Por eso yo creo que lo que es el importe de la compra te condiciona totalmente. Claro.
Porque a nivel de marketing, ¿trabajáis las campañas con los retails o no? O directamente ellos hacen las campañas y...? Hay de todo. O sea, hay retails que te dicen para, bueno, yo qué sé, para hacer una determinada promoción, una determinada campaña, tienes que sumarte a mis tipologías de campaña. Y hay retails que pues, te compran, mira, voy a hacer este tipo de promoción, pues mira, me parece interesante y la implemento. Sí, un poco de todo. ¿Y os dan algo de visibilidad, de resultados? Hay algunos que sí, hay otros que no. Difícil, ¿no? Sí. Por ejemplo, retailers importantes que te dan los resultados, luego lo que tienes que tener es el software pertinente para poder gestionar esos datos. Y, lógicamente, los datos punto de venta te aporta mucho valor. Puedes ver una cadena, pues si estás teniendo roturas, pues si son importantes, son puntuales. Puedes ver promociones que funcionan mejor que otras promociones. Puedes ver un lanzamiento si está traccionando o no está traccionando. Claro, rápidamente, no esperar 6 meses a que el cliente te dice, oye, la rotación que tengo, no, fuera, ¿no? Tú puedes ver semana a semana pues cómo evoluciona y en función de esto pues poner más palancas para intentar que eso se arregle. Porque a nivel de campañas de marketing online, ¿hacéis algo directamente? ¿Vosotros invertís directamente en campañas o lo hacen todos ellos? No, invertimos en, no sé, promociones de estas de poner todo tu catálogo y una promoción de si te llevas 5 productos de mi catálogo, te pagamos el suministro, ¿no? O sea, la entrega. Pues esto, por ejemplo, está funcionando súper bien. Y tenéis... Parece que estaba pensando esto, ¿no? Claro, no tener... entiendo que al no tener venta directa, ¿no? Por eso que la publicidad tiene que gestionarla el vendedor y vosotros le dais apoyo de alguna forma, vosotros más trabajáis lo que es el reconocimiento de marca y... Bueno, el punto de venta es clave, ¿eh? O sea, el punto de venta, todo lo que es material de punto de venta, cómo estás posicionado, lo que os comentaba antes de la gestión por categorías y cómo intentas optimizar la categoría. Igual, si le dejas al cliente que gestione la categoría, igual te está perjudicando. No se trata de ser neutro, ¿eh? Yo te hago gestión por categorías y intento ser neutro. Y mi posición es la que sale. Pero en categorías donde tienes liderazgo, siempre vas a salir beneficiado, ¿no? Y luego, también eso, ¿no? O sea, dentro de la categoría, cómo te posicionas, cuántos facings tienes, cómo argumentas que igual tendrías que tener más facings por la cuota de mercado que tienes. Todo eso es una negociación continua. Muy bueno. ¿Has notado mucha diferencia, Joan, entre negociar con Amazon que con los distribuidores de toda la vida? Con Amazon lo difícil es el interlocutor, o sea, tener un interlocutor con el que poder de alguna manera dialogar de forma continua. En cambio, pues con los retailers normales de brick and mortar, ¿no? Que se dice, pues normalmente tienes un interlocutor con el que puedes hablar incluso cada día, aunque no haya una reunión física, ¿no? ¿Has visto mucho cambio de tendencia en inversión en publicidad de los retailers a nivel digital en estos últimos años? Bueno, yo creo que los retailers van aprendiendo, van probando cosas y ves que, o sea, no hay una rutina de acciones, sino que cada X meses pues aparecen promociones distintas, maneras de intentar eso, ¿no? Competir con otros retailers de forma distinta, se inventan promociones nuevas. O sea, sí que realmente hay mucho dinamismo en este tema en este momento. Así como en el offline las promos que hay pues son muy parecidas, tampoco hay grandes innovaciones. En el tema online sí que se van probando cosas nuevas. Que sí que es verdad que lo que llama la atención de este sector es que es como muy bipolar. Por una parte tienes seguramente retailers muy digitales y otros como Mercadona que no tienen casi ni página web, que está hecha casi con MS2. Bueno, pero ha avanzado mucho, ¿eh? Mercadona. No, seguro. Sí. Pero, bueno... o sea, quedaría para hablar de un programa entero del concepto, ¿no? A ver, ¿es por edad o no? El tema es cuando un retailer tiene mucha inversión en brick and mortars, si le interesa mucho potenciar la parte online. Entonces, si es más una estrategia ofensiva o defensiva. Y entonces,
si es defensiva, pues igual aprieto, pero tampoco me paso de frenada, porque me interesan mis tiendas, ¿no? Tengo cientos de tiendas, lo que me interesa es que el tráfico me vaya por ahí. Claro, no canibalice el canal y de repente tenga un problema de... Claro, otra cosa es que tienes que estar, porque si al final no tienes online, pues tus competidores sí que tienen, y pues todo ese consumidor que al final necesita, pues por falta de tiempo, pues que le lleven la compra a casa, pues se va a otra enseña. Sí, y lo curioso ya para cerrar este tema es cómo hay un discurso popular que se ajena no sé cómo, que si las cremas de este señor los produce una supermarca francesa, como si estos yogures otra supermarca francesa. Es increíble cómo la opinión popular ha creado como una campaña de marketing gratis en base a no sé qué. Supongo que el hecho de que se cuida muy bien a los trabajadores, etcétera, pero es brutal. Porque es como que tiene a su público, ¿no? Son los primeros embajadores, que esto cuesta mucho encontrar, yo creo. Es curioso. Sí, pero bueno, no te olvides que hay un departamento de comunicación de decenas y decenas de personas que mueven las noticias y colaboran estrechamente con varios grupos de comunicación en España. A nivel de canales de publicidad tradicionales, más como la tele, la radio, ¿lo trabajáis bastante? Bueno, aquí también hay un cambio brutal, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos viendo es que una campaña de un año a otro, con la misma inversión, puede estar perdiendo 3-4 puntos de cobertura. Y actualmente tenemos en la cabeza que hay como 3 bloques de consumidores: los que no ven la tele, que es aproximadamente un 30%, o la ven muy puntualmente, 30% que ven programas específicos y tal, 30% que siguen siendo buenos consumidores, ¿no? Entonces, claro, actualmente necesitas complementar la televisión pues con diferentes medios, ¿no? Y lo que es complicado es gestionar este media mix que te permita de alguna manera generar esta conversión esta cobertura que no tienes. Y además, pues sí, o sea, hay muchos medios para medir notoriedad y consideración, pero el problema es cómo mides la conversión en ventas. Cómo mides que, pues, no sé, una campaña en Insta que te convierte en ventas. Y como estás mezclando muchas cosas, al final es, bueno, estoy metiendo muchas cosas y a ver qué sale, ¿no? Y si me van bien las ventas, pues algo está funcionando, pero claro, no sabes exactamente qué canal... Este es el problema. Porque si lo tuvieras muy claro, pues inviertes más allí. Pero igual es... yo es que, bueno, que nosotros somos más de digital, ¿no? Pero sí que esa opacidad, ¿no? de los grandes medios, a veces es, yo creo un poco lo que les está acabando de rematar. Tú eres, yo qué sé, un Zalando, ¿no? Y haces, yo qué sé, pruebas una campaña en un determinado medio y ves que las ventas te pegan un salto y puedes hacer una correlación directa. Sí. Pero claro, cuando tienes tele, radio, prensa, publicidad online, redes, no sé qué tal, y dices, ostras, llega un punto que dices, vale, ¿qué es lo que realmente me está haciendo ese uplift de A ver, venta, hay cosas que sí que vas identificando, pero es muy complicado hacer esa correlación, ¿no? Y sobre todo en conversión en ventas. Pero, por ejemplo, en productos de limpieza. En productos de limpieza pues hay el fenómeno de las clean talkers o las clean influencers y tal, que es un mundo. Y esto pues funciona en productos de droguería, pero igual tú vendes turrón y dices, esto, un influencer que me venda turrón, o es alguien muy famoso, y entonces, pues yo qué sé, buscas esa notoriedad por notoriedad, pero el efecto no es el mismo desde un punto de vista cualitativo que una clean influencer que te está enseñando cómo utilizar un producto y cómo usos que tiene una determinada marca y que está generando millones y millones de visualizaciones y tenemos ejemplos concretos de marcas que en este caso no hacen muchas cosas y han trabajado este tema y tienen unas puntas de sell-out que son muy tangibles. ¿Tenéis alguna que os haya funcionado muy bien a través de TikTok? No, en este caso no era una marca nuestra, es una competencia. ¿Pero trabajáis alguna por ese canal? Sí, no, claro. Trabajamos en este momento con más de 30 influencers con diferentes marcas.
Y es que también hablando un poco de esto, tele, de influencers, me ha venido a la cabeza el caso de, bueno, ya todo el mundo conoce, ¿no? De José Elías, Audax La Sirena, que él creo que decía que justo está dejando de invertir más en tele para promocionar La Sirena, abrió ese canal de YouTube, el podcast, iba a pescar el bacalao y dice, claro, es que esto me trae más retorno de ventas que no hacer un anuncio en tele. O sea, con el dinero que invierto en tele, invierto en los viajes, en producir todo esto, y dice que notaba más pico de venta, ¿no? Hombre, sí que es cierto que dices, a ver, no tengo ninguna manera de ver una conversión directa en ventas. Sí que es cierto que tú tienes que tener estómago para ver, a ver, las microinfluencers que me están generando a nivel de contenido y qué tipo de interacción tiene con los usuarios. Las embajadoras, las que generan contenido, y al final sí que las UGCs estas, ¿no? Dices, oye, pues esto es bestial porque no tiene muchos seguidores, pero tiene una cantidad de interacciones en ese post que ha colgado, y eso sí que te va dando un poco idea de dónde poner más peso en tu inversión, ¿no? Sí, no, es que aparte se ha democratizado muchísimo el saber qué tengo que comprar y dónde voy a ver la review. Porque nosotros nos dedicamos al digital. Hemos podido comprobar como antes había una hegemonía de Google que ya no existe. Depende de qué producto te vas a Amazon, depende de qué producto vas a ver críticas en YouTube. Si tienes cierta edad, pues TikTok, y si no, Instagram. O sea que al final tienes que estar en todos los portales. Porque... No, en productos de gran consumo el principal buscador es Amazon. Esto total. Aparte que en Amazon, creo recordar que está la suscripción del Laundry, ¿no? Que cada mes de forma recurrente te van enviando los productos. O sea que... Sí, o sea... que es una herramienta más, supongo, de repetición, que yo creo que está... Bueno, sí, es analizable al menos. Bueno, pues entrando... Me gustaría entrar un poco más en terreno personal. ¿No? Decías que llevabas más de 25 años en la compañía. ¿Cómo se consigue, ¿no? Creo que lo comentamos antes. De hecho, ¿no? aún es más heavy, porque fue mi primera empresa. Estuve 2 años y me fui a otras empresas y luego a finales de los 90 volví. Steve Jobs, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí. No, pero quiero decir, o sea, ¿cómo que se consigue en el sentido de que, claro, ¿no? Creo que lo hablamos antes, o al principio del podcast, no sé, gente joven, ¿no? Que rota mucho, que está muy inquieta. A ver, yo te diría que evidentemente no es habitual, y menos hoy, ¿no? O sea, la gente hoy busca proyectos de 3-4 años y cambiar y piensa mucho en proyectos, ¿no? Claro, yo vengo de una generación donde, bueno, pues si estabas en una empresa en la que te sentías cómodo, que de alguna manera ibas progresando y tal, pues ahí te quedas, ¿no? Y bueno, al final dices, bueno, 25 años, pues puede haber un tema de rutina y tal. Rutina no, porque empiezas a ver cómo ha evolucionado el entorno en los 20 años. Dices, desde la crisis.com a la crisis de 2008, al COVID, a la inflación, y continuamente tienes que adaptarte a esas variaciones del entorno, aparte de cómo evoluciona el consumidor, los canales, el tipo de comunicación que estábamos hablando ahora. Nosotros tenemos marcas que las hemos tenido que reinventar, o sea, y hablábamos de Sanitol. Sanitol en España la lanzamos en el 2009, pero no traccionó hasta 2014. O sea, y hubo retailers que nos echaron y nos volvieron a entrar hasta 3 veces. O tenemos marcas como Norit, que prendas delicadas, y a finales de los 90, 2000, los detergentes pasaron masivamente del polvo al líquido, con lo cual la barrera entre detergente prendas delicadas y detergente de colada pues se diluye, porque puedes sacar un detergente jabón de Marsella y el consumidor percibe que esto ya me irá bien. Encima está la democratización de la moda, que es con Mango, Zara, etcétera. La gente tiene más prendas, pero de menos valor. No tienen tantas prendas nobles, ¿no? De la seda, la lana, etcétera. Y de hecho la categoría de prendas delicadas pues en 20 años ha caído de 60 millones a 20 y pico. Entonces el tema es cómo reinventas Norit. Y entonces dices, bueno, pues mira, como tengo como esencia el tema de cuidado, pues voy a ir a un detergente para pieles sensibles, un detergente para el bebé, un detergente para ropa oscura, que todo esto está dentro del mundo de cuidado, pero te sales un poco del tema de prendas delicadas, ¿no? Bueno, y así muchas marcas. Que dices, claro, es que aquí es imposible aburrirse realmente. Tantas marcas, productos.
más Al final es una empresa, pero son varias, lo que he comentado antes, ¿no? O sea, claro. A ver, yo creo que no es lo habitual, creo que, a ver, tiene cosas más buenas, cosas no tan buenas, pero dentro de las cosas buenas es que, por ejemplo, mi equipo directivo directo lleva conmigo más de 10 años todos. Y entonces la visión es de luces cortas, pero también de luces largas. Es decir, cuando tomo decisiones no pienso solo en el próximo trimestre o este año, sino pienso si esto me va a construir marca o me va a perjudicar la marca a medio o largo plazo. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Y va un poco en contraposición a lo que hablamos de las multinacionales, que están muy enfocadas en el corto plazo y que las decisiones son mucho más tácticas que estratégicas. Si tú eres un director general de una multinacional y vienes a España y sabes que vas a estar 3 años, ¿a qué vas a dedicar tu tiempo? ¿A construir marca o a hacer promociones y bajadas de precio y tal para intentar potenciar el volumen? Y eso yo creo que es un problema para las marcas que quieren tener un posicionamiento premium. Porque crees que las marcas valoran el hecho de construir marca como director general, ¿no? Es decir, Bueno, el hecho de vete a España 3 años, la valoración final del éxito de ese señor o esa señora, claro, quizás seguramente solo se fijen en los resultados de facturación, ¿no? Pues, a ver, el tema es si el bonus lo tienes linkado a notoriedad de marca, a atributos de marca y tal, o lo tienes linkado a cuota de mercado, ventas y volumen. Porque, Joan, ¿cómo se recicla un alto directivo como tú durante estos años? ¿Cómo se recicla? O sea, ¿qué motivación encuentras para seguir aprendiendo, para ahora el digital? Porque... Bueno, esto también es un tema bastante personal. Es si te interesa, o sea, si a ti te motiva un aprendizaje continuo o no. Y si eres una persona curiosa, inquieta y estás de alguna manera pues intentando estar no perder la fuerza del mercado, estar en la cresta de la ola y tal, pues tienes que leer mucho, tienes que, bueno, pues que informarte mucho, hablar con mucha gente e intentar estar al día, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en marketing hay un problema, yo creo que brutal. La gente se piensa que con su experiencia y su intuición no necesita leer y no necesita estar al día. O sea, es en plan, no, yo te puedo opinar de cualquier cosa, porque llevo tantos años en esta empresa y en esta otra, y estas son 3 multinacionales que me han enseñado mucho y tal. Ya, pero tú, ¿cuál es el último libro de marketing que te has leído? Yo cuando les pregunto a mis alumnos de posgrado o a miembros del departamento de marketing, ¿cuál es el último libro de marketing que te has leído? Te aseguro que las respuestas son muy decepcionantes. Y entonces pienso en familiares que tengo que son médicos, un dermatólogo y tal, que se van al lavabo con el libro de dermatología porque están continuamente poniéndose al día, y dices, es que algo falla. A favor de los que no saben responder, ahora hay mucho podcast y también el marketing es mucho más también... No, pero pero sí que es verdad que mis padres son médicos y te doy la razón. O sea, si tiene alguna duda mi padre, abre un libro y va revisando, ¿no? Y en marketing esto no ocurre. Aunque con el digital lo bueno es que como hay datos, que esto es algo, es un gran cambio, yo creo, porque los feelings, ¿no? del creativo de antes, yo creo se ha terminado. Pero fíjate una cosa, antes hablábamos al principio de la entrevista hablábamos de tema de la correlación entre penetración de hogares y repetición, ¿vale? Que es que con datos realmente aparece en miles de categorías que hay una correlación perfecta. Tú puedes ver un podcast, ¿no?, de 10 minutos, de un cuarto de hora, de alguien que te explica esto. O te puedes leer un libro de 180 páginas que te hace un repaso de principales categorías en alimentación, en droguería, en cuidado personal, con todas las casuísticas y tal. Y al final, ¿dónde hay más pozo? O sea, ¿dónde hay más posibilidad de que eso sea un mensaje que realmente se te quede, ¿no? Va un poco por ahí. Oye, es un tema de equilibrar todo. Pero yo pienso que el tema de leer sobre la disciplina a la que te dedicas es fundamental. Es fundamental. No, y la nuestra en concreto, de hecho, como te vayas un mes de vacaciones y desconectes del todo, a la que vuelvas estás perdidísimo, claro. Porque va tan rápido el mundo digital que es una locura, ¿eh? Sí, claro, es un tema de superficialidad, profundidad, ¿no? Entonces, hay algunas cosas donde lo superficial ya funciona porque es un tema de tendencias, y hay otras cosas donde es importante tener pozo y tener incluso profundidad. Cultura. Claro. Porque depende de qué país vayas, ¿sabes? O sea, simplificar esto, pero claro, tienes que ver las costumbres del sitio. Totalmente.
Saldremos más sabios seguro de este podcast. Sí. Yo creo que hay un par de preguntas que yo las haré seguro. Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo es el día a día de un director general? O sea, que como es algo que no hemos vivido, creo que mucha gente no vive, ¿no? Pues oye, ¿cómo es el día a día? ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, básicamente es un tópico, pero es hacer que hagan, ¿no? O sea, es de alguna manera supervisar a la gente que tienes en tu equipo, marcar la dirección, un poco hacia dónde vamos y que todo el mundo tenga muy claro hacia dónde vamos. La dirección viene marcada, entiendo, por el board de la compañía. Sí, y entonces es cómo adapto esto a cada unidad de negocio, ¿no? Y entonces que la gente tenga muy claro hacia dónde se dirige la empresa, ¿no? Y cuáles son las cosas que se consideran prioritarias y bueno, y de alguna manera pues ver que las diferentes áreas funcionales están alineadas, ¿no? O sea, que marketing, ventas, incluso departamento técnico en sus argumentaciones pues busca un equilibrio entre lo que es la parte más técnica y la parte que puede ser más interesante desde un punto de vista de argumentación comercial. Si consigues que todo esto se alinee, pues hay un efecto sinérgico muy potente, ¿no? ¿Y hay alguna rutina, en plan, yo qué sé, pues los lunes es día de reunión? Bueno, no sí, sé qué, yo por ejemplo los martes cada semana voy a fábrica, me paso el día en fábrica, sí, y luego tengo una serie de reuniones con los directores funcionales pues que están de alguna manera marcadas en la agenda semanal, ¿no? Luego pues hay temas que, bueno, pues que tienen que ver con la parte internacional. Yo qué sé, mira, tenemos una serie de digiteams de marketing digital, de e-commerce, que requieren reuniones cada 3 meses. En este caso, estas 2 las coordino yo con un consultor externo y entonces es conseguir que la gente pues busque algunas cápsulas de valor para compartir con el resto de personas que están en el digiteam y bueno, y esto pues son pequeñas cosas que también te van quitando tiempo, ¿no? Sí, sí. Me interesaría mucho preguntarte el término simplificar, que uno de tus libros va sobre ello, porque creo que no sé si la gente tiende a simplificar. No. La tendencia es a la complejidad, es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? La tendencia al caos. O sea, la tendencia es al caos y a la complejidad. Entonces, simplificar requiere de proactividad para ir contracorriente. ¿Es que está bien vista la simplicidad? Bueno, porque se confunde lo simplón con la simplicidad. Y la simplicidad hoy en día, que hablábamos antes de que hay una marabunta de información, pues es más necesaria que nunca. O sea, tú necesitas estrechar el foco y necesitas destacar de alguna manera. Para destacar, si quieres significar muchas cosas, no significas nada. Entonces hay que estrechar mucho el foco. Y bueno, también eres profesor en ESIC, ¿verdad? ¿Desde 2009? Sí, de hecho, desde hace 1 año y pico he hecho un paréntesis, ¿vale? He estado 12 años donde cada vez hacía más cosas, cada vez tenía más horas y llegó un momento que necesité hacer un... Claro, eso te iba a decir, ¿tienes tiempo también de dedicarte? Llegó un momento que dije, bueno, vamos a tomar un paréntesis porque ya los últimos años le dedicaba muchas horas, ¿no? ¿Y qué te aporta esta faceta como profesor? A ver, a mí me gusta mucho compartir, por eso escribo libros y me gusta pues, el tema de la formación. Me gusta compartir, me gusta aprender de los alumnos, son nuevas generaciones que me aportan mucho. Y luego hay momentos que son muy gratificantes, que hay pocas cosas que... Cuando consigues una clase donde generas la magia suficiente, porque hay un perfil de alumno de estos que le interesa participar y debatir y tal. Bueno, pues si por ejemplo hacíamos módulos de 5 horas, pues dices, ¿ya han pasado las 5 horas? Y dices, bueno, ha sido fantástico. Esto depende mucho también del perfil de la clase, ¿no? O sea, son más activos, ¿no? Mi hija pequeña tenía una tutora que me decía que la clase en el colegio, ella miraba si había 30 niños, cuántos eran pilas y cuántos eran vampiros, ¿no? Entonces, si los pilas dominaban a los vampiros, la clase funcionaba de narices. Y si era al revés, era un desastre, ¿no? Sobre todo los lunes por la mañana. Como sea una clase que tiene muchos niños pila, eso
enseguida arranca, ¿no? Y si es al revés, no. Pues es lo mismo. Si tú estás en una clase donde hay mucha gente que está interesada en el tema, que no está ahí solo para sacar el título y de alguna manera hacer currículum, sino porque tiene ganas de aprender y tiene ganas de debatir y tiene ganas de tal, pues, se producen situaciones mágicas de que te pasan 5 horas así. Claro. También haces conferencias, ¿no? Bueno, sí. ¿Pero esto es algo puntual? Bueno, conforme si sale, pues a veces me llaman y dicen, ¿quieres hacer una conferencia sobre esto? Pues sí, pues... Adelante, ¿no? Y brevemente, Joan, lo comentábamos antes, el talento. Uh-huh. Si nos puedes hacer un comentario sobre el término también. Bueno, el talento es escaso. Yo creo que el talento es un tema que es una combinación entre aptitudes y actitudes. Y muchas veces lo que falla es el tema de actitudes. Yo creo que hay generaciones que están más formadas que nunca, porque ya no solo es un tema de pues, estudias un grado y luego haces no sé cuántos másteres y hay gente que está muy formada. El problema es la actitud, el problema es tener pasión por lo que haces. Y bueno, y eso yo creo que no es muy abundante. Encontrar gente que la veas apasionada, con una actitud muy positiva, muy proactiva. ¿Por qué crees que las empresas valoran esa actitud? Yo creo que cada vez más. ¿Sí? Yo creo que cada vez más las empresas están valorando personas que se involucran, que son proactivas, porque se encuentran con muchas que no lo son. Y en determinados sectores esto es clave. Esto lo hemos visto en varios podcasts. Casi todos coinciden lo mismo, que la actitud cada vez es más importante, ¿no? Y cuesta... O sea, pero luego puedes formar. Pero... ¿La generación Z crees que es a nivel de actitud peor? Yo creo que seguramente por una situación del entorno, ¿eh? O sea, antes hablábamos de la crisis financiera de 2008, COVID, etcétera. Ha generado una desconfianza por parte de la gente joven en las empresas. Incluso es que hemos estado muchos años donde las empresas no hemos fichado porque hemos estado un poco con el freno de mano puesto, ¿no? Entonces, claro, es una generación que ha pasado años y dice, a ver, yo me acuerdo, por ejemplo, hace 10 años yo le preguntaba a los alumnos, ¿dónde os gustaría estar dentro de 5 años? Y decían, pues, director de marketing de una multinacional de alimentación. Y eso era el 80% de la clase, ¿no? Directamente. Ahora, montar una startup o... Lo que se pueda, ¿no? O youtubers o influencers, ¿sabes? Ha cambiado mucho, o sea... Y supongo que parte de culpa de eso también tiene pues el mundo empresarial, ¿no? Que durante una serie de años pues tampoco ha sido un campo de acogida atractivo para esa generación, ¿no? Y todo esto tiene implicaciones. Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo. No ha sido un módulo de 5 horas, pero me ha pasado volando a mí y seguro que vosotros también. Creo que salimos más sabios de la conversación contigo. Creo que da para 3 podcasts más. ¿Mínimo? Mínimo, sí, porque nos han quedado muchas preguntas en el tintero, sobre todo en este aspecto más personal tuyo, de cómo valoras la gente que trabaja contigo, cómo ves las nuevas generaciones, las formas de comunicar, pero bueno, ya seguro que habrán otras ocasiones. Muy bien. Y gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a vosotros. Gracias. Gracias.